Buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que la Diócesis de Valladolid hace con las obras misionales pontificias en las vísperas del llamado Domingo del Domund, el Domingo Mundial de la Evangelización, de la propagación de la fe. En un mes, todo es el mes de octubre, que queremos vivir como mes misionero. Podríamos decir que la identidad más profunda de la Iglesia es esta, ser en el mundo testimonio y anuncio de la buena noticia del Evangelio, de un Dios que es creador y Padre, de un Dios que nos ha mostrado sus entrañas de misericordia en Jesucristo, que vence al pecado y a la muerte, y de la posibilidad de vivir una vida nueva en el Espíritu Santo. El lema de este año del Domum, seréis mis testigos, resume bien. Por una parte es una propuesta del propio Jesús en el Evangelio, seréis mis testigos, y por otra es la realidad de lo que es el cauce habitual en el que la Iglesia quiere hacer su anuncio, que es el testimonio de una vida. Testimonio que en esta mañana nosotros queremos singularizar de una forma especial, subrayar a través del testimonio de una familia que además de ser, como decimos en el interior de la comunidad cristiana, iglesia doméstica, es también una parte de la vida social, ¿no? Y precisamente en la historia de la misión siempre se ha hablado que cuando se va a un lugar donde se trata de anunciar por primera vez el Evangelio, en lugares donde la presencia de la Iglesia es muy pequeñita, lo que hay que hacer es plantar la Iglesia. Por eso, el que en este momento de la época misionera de la Iglesia estemos viviendo cómo hay familias que deciden ir a la misión es una forma muy plástica de plantar la Iglesia, porque ya la familia, el matrimonio y sus hijos son iglesia doméstica, son un dibujo, una parábola, una pequeña maqueta de lo que es la Iglesia. La Iglesia en su conjunto es una familia de familias. Por eso el mejor dibujo de la Iglesia es una familia que se va a un lugar y se planta. Se planta como quien siembra en una tierra esta nueva semilla, ¿no? Y así nosotros queremos presentar este Día del Domum, desde una invitación al testimonio para todos, desde una invitación a colaborar con las obras misionales pontificias, para que todas estas experiencias de plantar la Iglesia que están viviéndose en este momento en Asia, en África, en muchos lugares de Iberoamérica sobre todo, pues puedan contar con el apoyo de toda la Iglesia, de toda la comunidad cristiana. Estamos hablando de una jornada mundial. El Día del Domum se celebra en todos los sitios y también los lugares llamados territorio de misión, donde la Iglesia se está implantando, donde se realiza esta plantación de la Iglesia, como decía antes, pues todo el mundo colabora desde unos lugares y desde otros a poder llevar a cabo la presentación de la Iglesia. Por mi parte, nada más, animando a vivir esta jornada del Domum con la mayor alegría, entusiasmo y esperanza. Me acompaña Javier Carlos, que además de ser párroco de San Miguel y San Nicolás en esta ciudad de Valladolid, es el delegado episcopal de misiones y el delegado también en nuestra diócesis de las obras misionales pontificias, que nos va a dar algunos datos de la misión antes de que demos la palabra a esta familia que el otro día en la catedral fue enviada para ir en misión al Oriente Lejano, al Japón, ¿no? A Japón, sí. Y entonces ellos nos contarán algo de su propia vivencia y por qué han decidido ponerse de pie, levantarse y estar disponibles para abandonar esta nuestra tierra e irse a un lugar tan diferente al nuestro. Pero Javier Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Yo también quiero agradeceros la presencia, daros la bienvenida, y mi misión va a ser un poco el comentar cómo está nuestra diócesis en esta tarea de la animación misionera y en el acompañamiento misionero. Os hemos entregado como recursos la revista Illuminare,
que tiene, pues bueno, desde el mensaje del Papa para esta jornada, una serie de testimonios y que termina con una serie de datos en relación a las recaudaciones. En la página 32 aparece cómo la diócesis de Valladolid ha contribuido a la jornada del Domum del año pasado, en consonancia un poco con todas el resto de las diócesis de España. Es un material que ahí tenéis porque, bueno, pues siempre os gusta saber datos y tal. En la página siguiente aparece que se han distribuido por continentes y dónde se han enviado esos dineros. Don Luis hacía referencia a los territorios de misión. En estos momentos son 1.117 los que están directamente bajo, diríamos así, la intervención a la intención del Papa. Gracias a todo lo que el Domum pone a disposición de los misioneros, en estos territorios de misión se puede ir plantando la Iglesia, puede ir creciendo. Fijaros que muchas veces están en lugares donde son muy poquitos, son insignificantes, y si no fuera por esos recursos ordinarios, no podrían seguir adelante. Por eso, cada diócesis implantada en misión, de estos territorios, cada obispo recibe una cantidad de dinero de la solidaridad de todos para que puedan seguir adelante en su trabajo, para que puedan disponer de los mínimos recursos para hacer presente el Evangelio allí donde se encuentran, allí donde están presentes. De tal manera que en estos momentos de lo que se recaudó en el año 2021, en Madrid se están medio volviendo locos para poder hacer llegar los dineros a los lugares donde se nos han encomendado. Desde Roma hacen un listado y dicen: España atiende a estas iglesias que están en estos lugares de misión. Y desde Madrid, a través de la Nunciatura, se envían esos dineros para que puedan contribuir a la presencia de la Iglesia en aquellos lugares. Es un signo importante de comunión, de que nuestros misioneros, sobre todo los que están en esos territorios donde la Iglesia está comenzando, pues no están olvidados de sus comunidades. Hemos adjuntado también una hoja en la que ahí hacemos constar que de esos 10.000 misioneros de los que se habla a nivel de España, pues 163, dentro de poco le incrementaremos, y además con gente joven, pues 163 han nacido en nuestra diócesis de Valladolid. Hubo un tiempo en el que aparecía un número mayor de misioneros, pero es que pues algunos estaban contabilizados dos veces, en la diócesis de nacimiento, en la diócesis desde la que salieron, desde la que fueron enviados. Se tomó la decisión de que lo que es cierto es el lugar de nacimiento y entonces se consideran misioneros de nuestra diócesis los que han nacido en Valladolid o en alguno de sus pueblos. Y en estos momentos hay 163 misioneros. Fijaros, están distribuidos en 43 países diferentes. Los países con más misioneros vallisoletanos son Venezuela, Perú, Brasil y México. Ahí influye mucho la lengua. A vosotros os va a tocar aprender, ¿verdad? Vale. Pues es que los que van a estos otros países de lengua ya hispana, castellano, pues entonces, aunque los giros muchas veces sean distintos y la cultura también, sin embargo, pues tienen ya un gran camino recorrido. Por eso la mayoría de los misioneros están allí. De ellos, 81 son varones y 82 mujeres. Fijaros, es una casualidad, porque normalmente suele haber más mujeres que hombres, pero aquí en nuestra diócesis están equilibrados.
La mayoría de ellos pertenecen a congregaciones religiosas. Hay algunos que son sacerdotes, unos diocesanos, otros dentro de sus comunidades, y también hay algunos seglares que ahora pues se van a incrementar también con vuestra presencia. Seguramente habéis oído que hace unos días se ha presentado la memoria de actividades. Además de la jornada del Domum, ¿qué otras cosas hace Misiones y Obras Misionales Pontificias? Pues concretamente de Obras Misionales Pontificias os ponemos ahí una página donde podéis encontrar esta memoria del curso 2021 con todas las actividades, animación misionera, mesas redondas, oración que se ha hecho. Y a continuación aparece pues la recaudación que ha habido en Valladolid para las misiones el año pasado. Hay 3 campañas que son Domum, Vocaciones, Infancia, y entonces ahí tenéis los datos con los ingresos, los gastos y el resultado final que se envió a Madrid para que desde Madrid llegara a todas estas iglesias, lugares que lo han solicitado. Ellos cuando estén allí tendrán también que aprender a hacer esos formularios de solicitud de ayuda para la tarea que están realizando, ¿verdad? En comparación con el año anterior hay una leve subida. Si en el 21 son 236.657,80 en el Domum, añadidle 19.243 que es el superávit al año anterior. Superamos al año anterior en casi 20.000 euros. El total de las 3 campañas han sido 412.085. Juega un papel importante, como veis un poquito más abajo, donde aparece distribuido por parroquias, colegios, particulares, herencias, comunidades religiosas y otros, juega un papel importante las herencias. Llevamos un par de años que pues hemos recibido una serie de herencias y esas herencias son las que han hecho pues concretamente en este año pues que llegáramos a esos 412.000 euros. Y para el año 2022, si Dios quiere, pues se verán superados porque también hemos tenido otra herencia considerable que ya está contabilizada en nuestras aulas. Por mi parte, sencillamente el pediros que apoyéis todo lo que podáis desde la información, toda esta tarea humanitaria que los misioneros realizan. Yo me he centrado en daros datos fundamentalmente de cómo está nuestra diócesis en todo esto de la ayuda y la cooperación y los misioneros que tenemos. Pero no podemos descartar que el misionero que va para hablar del amor de Dios, luego después hace realidad ese amor y en la mayoría de las ocasiones es el primero que llega y en los momentos de dificultades el último que se marcha, realizando una tarea de promoción humana, realizando una tarea de humanización importantísima. Javier, como es lógico, y en esta convocatoria que hacemos ha hablado de obras misionales pontificias, que es nuestro objeto, ¿no? Pero esta misma tarea de humanización a la que se referías, que es fruto de presentar el amor de Dios y de poder celebrar ese amor de Dios en la Eucaristía, está después acompañada por otras campañas que hacemos a lo largo del año, que es la de Manos Unidas, ayuda contra el hambre, que es la dimensión internacional que tiene también Cáritas y que es otro cauce que tiene la Iglesia española que llamamos el Fondo de Nueva Evangelización. Es decir, que en este sentido la comunión entre las iglesias y el compromiso, en este caso de la Iglesia española, de la Iglesia vallisoletana, con la acción misionera tiene diversos cauces. En este momento hablamos de la campaña del Domo porque estas ayudas son muy explícitas, tienen que ver con la ayuda de la misión evangelizadora, mientras que
las Manos Unidas o Cáritas es una expresión de esa acción evangelizadora, que son ayudas de carácter social, la puesta en marcha de proyectos de carácter económico, social, sanitario, cultural, ¿no? La propuesta de obras misionales pontificias fundamentalmente va dedicada a la posibilidad de que los misioneros puedan vivir, de que se pueda construir una capilla, de que se pueda realizar lo que podríamos llamar el corazón de la acción evangelizadora. Y ahora vamos a pedir a estos amigos nuestros que ellos sean los que se presenten. Fijaros, es una situación especialmente singular, la del caso de esta familia, de este matrimonio. Ellos han venido de otro país. Sí, es verdad. Vinieron como inmigrantes, aquí se incorporan a la comunidad cristiana y desde la experiencia de la comunidad cristiana deciden ahora ofrecerse para ir a otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, pero mejor que sean ellos mismos los que nos cuenten su experiencia. Decís cómo os llamáis y demás. Está. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Mi nombre es Liliana Figueroa, bien como lo decía don Luis. Nosotros somos colombianos, de nacionalidad colombiana. Yo llegué hace 18 años y nada, estoy casada con José y mis dos niñas que se llaman Arancha y Saray, que han nacido aquí en Valladolid, son vallisoletanas. Y mi experiencia es, nosotros pertenecemos al camino neocatecumenal. Esta es una raíz de la Iglesia muy importante. Yo conocí el camino, pues, no sé si contar un poco mi experiencia a raíz de por qué esto, ¿no? ¿Por qué levantarnos en la misión? Mi experiencia es que cuando yo llegué de Colombia, después de un año estar conviviendo con mi marido, pues a la final yo tomé la decisión de separarme, pues por muchas situaciones personales con él. Entonces a mí me dieron una invitación de esto del camino neocatecumenal, simplemente un papelito, y ese papelito pues ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Porque después de ya un tiempo separados, con decisión de no regresar, pues yo me di cuenta de muchas cosas, ¿no? A mí me lo enseñó esto, el camino, lo que es el perdón, lo que es el agradecimiento, y después de ya estar juntos, volver a organizar nuestra situación y esto, pues mi decisión de levantarme en misión ha sido únicamente por agradecimiento al Señor, porque yo sé que yo todo lo tengo porque el Señor me lo ha regalado. Porque de tener una decisión ya tomada y dar un cambio totalmente radical a mi vida, tanto personal, sentimental, como a nivel de todo, es un agradecimiento. Y cuando decidimos levantarnos en misión ha sido por esto, por mí. Mi personal era por agradecimiento. Yo no tengo muchos estudios ni nada, pero yo sé que la Iglesia está viva y que esto hay que anunciarlo, que el amor de Jesucristo hay que anunciarlo, que Dios tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas. Y yo soy fiel en esto, porque yo me lo he creído y yo lo creo y yo sé que es así. Es verdad que cuando nos dijeron Japón, yo me quedé un poco sorprendida, porque es verdad que, ya ves, el idioma, la cultura, o sea, choca mucho. Pero yo sé que el Señor está por delante de todo esto y que es verdad que no voy a decir que va a ser pues súper maravilloso, porque sería mentir, ¿no? Porque yo sé que los cambios son difíciles, porque yo vengo de un país diferente y yo sé que empezar es difícil. Pero bueno, yo tengo fe, estoy tranquila, muy contenta. Yo no me imaginaba todo este follón, la verdad, de periodistas y esto. Yo siempre he dicho que si yo estoy en un rinconcito, mejor donde nadie me ve, porque yo creo que es mejor. Pero bueno, las cosas se han dado así y nada, esta es mi experiencia y yo sé que por delante va el Señor y que es verdad que nos montamos esto es como una aventura, ¿no? Pero yo también sé que esto no está en mis fuerzas, porque si fuera por mí yo no me iría, porque yo en Valladolid estoy muy cómoda, tenemos nuestros trabajos, nuestra vida, nuestras niñas están cómodas, al final vivimos en una sociedad con mucha comodidad. Pero bueno, yo también sé que las comodidades son cosas de momentáneas y que hay otra cosa mucho más grande que a lo mejor pues el estar confortable, ¿no? Que hay otras cosas mucho más importantes como anunciar el Evangelio, que a mí me ha anunciado
Y gracias a este anuncio que a mí me hicieron un día, mi vida ha sido transformada. Entonces, pues este es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, don Luis, por la invitación hoy a este encuentro. Y bueno, no voy a profundizar mucho en lo que ha dicho mi esposa, porque es verdad que cuando se nos anuncia esta buena noticia a nosotros, que es de la que nos hemos alimentado nosotros durante estos 16 años de camino, vivíamos esta situación, claro, y muy difícil, ¿no? Y yo con mis problemas personales y muchas cosas, y a la luz de la palabra de Dios, poco a poco, ¿no? Vas viendo cómo el Señor va marcando tu historia, ¿no? Así como cuando el pueblo de Israel tiene este encuentro con Dios, pues Dios también tiene una historia concreta con el hombre, con cada uno de nosotros, y a nosotros se nos ha dado eso. Y claro, lógicamente, cuando vemos esta gracia y poder tener nuestras hijas, que el domingo que hacíamos los laudes en casa, le comentábamos a ella por qué estaban hoy aquí. Y le dijimos, mira, hay que darle gracias a Dios que estás hoy aquí, porque la situación que vivían papá y mamá era para que no estuvierais aquí, ni papá ni mamá juntos. Y lógicamente eso te llena de alegría, ¿no? Después de tantos años ver los frutos, ¿no? Todo lo que el Señor da. Y esto lo hemos recibido en gracia. Y con esta misma gracia nos vamos nosotros, claro que sí, romper con tus comodidades, hacerte a veces un poco de violencia, ¿no? Porque dices, me voy para allí. Es verdad que lo aceptamos, llevamos muchos años esperando que fuésemos enviados, y lógicamente a través del camino esto es lo que se vive, ¿no? Vas a un encuentro y allí te preguntan, ¿quieres ir? ¿Estás destinado a ir a tal sitio? ¿Lo aceptas? Voluntariamente, porque aquí no hay nada obligado. Y así es como nosotros, pues, se nos ha dado esto. Ahora, lógicamente, si lo piensas, es una locura. Yo ya llevo 22 años viviendo en Valladolid. A mí ni siquiera retornar a mi país me hace pensar, ¿no? Pero como hemos recibido esto y sabemos que es importante, como decía don Luis ahora, llevar allí esa semilla, ¿no? Llevar la Iglesia, ante todo pues en la sociedad que está tan secularizada hoy en día y ante un país que no, a lo mejor no han recibido esta buena noticia, ¿no? Entonces, hacer presente la Iglesia allí, en un sitio de esto, pues también te causa una expectativa, la expectativa de un Dios vivo, ¿no? Un Dios real. Es importante poder llevar allí pues esto con tu familia, ¿no? Yo le decía a mis hijas, pues esto es como cuando te montas en un barco y nosotros vamos aquí y nos montamos en este barco y en esta aventura y es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, el que nos va llevando a nosotros, porque esto no hay otra manera de explicarlo. Si lo razonamos humanamente, vuelvo y os digo que esto es una locura, pero bueno, como lo hemos recibido así, de igual manera lo damos y pues por eso estamos aquí. ¿Las niñas quieren decir algo? ¿Eh? Sí, pues pasamos acercaros aquí. Sí. Por lo menos preséntate. Sí. ¿Quién eres? Pues yo me llamo Saray y ¿Y qué colegio vas? a la Atenea. Vivo en Arroyo. ¿Vives en Arroyo? Muy bien. ¿Más cosas? No sé. Venga, pues sale. Tu hermano. Siéntate. Yo me llamo Arantxa, tengo 12 años, estudio en el apostolado y vivo en Arroyo desde que nací. ¿Y qué te parece esto de irte en misión a Japón? Pues es difícil porque dejamos a toda la gente que tenemos aquí, pero yo sé que es importante y a ello. ¿Y a ti qué te parece irte a Japón? ¿Cómo te lo imaginas? Pues a ver, a mí me parece una cosa difícil, pero es también una cosa importante. Y bonita. Sí, y bonita también. Bueno, muchas gracias. ¿Ves? Es una excursión más larga que la que ibais a haber hecho hoy. Pues abrimos un turno de preguntas. Bien al delegado de misiones sobre la campaña del Domón en general, bien a esta familia. ¿Durante cuánto tiempo ¿durante cuánto tiempo se va a desarrollar esa misión? ¿Cuánto tiempo van a permanecer allí? Y sobre todo, ¿cómo se va a materializar esa misión que ustedes
les han encomendado. Vale, sí, esta misión es lo mismo, nos podemos quedar a vivir ya para siempre, si hace raíz y se vive allí, lógicamente, en tu libertad estás, y si no lo ves o porque no encajas culturalmente y la situación no se da, estás en tu libertad de venirte en cualquier momento, porque no hay ningún tipo de obligación. Y esto se hace, pues, lógicamente, la Iglesia, sobre todo misionera ante el mundo, y nosotros a través de la parroquia donde vivimos tenemos una comunidad donde vivimos nuestra fe, donde va creciendo nuestra fe, y lógicamente vamos allí pues con lo que tú lleves, luego tu comunidad también te apoya en todo sentido, en la oración, en la fe, y si el día de mañana es económicamente también está la comunidad para poder solventar, ¿no?, lo que se presente, pero en tu libertad estás de irte y venirte a los 2 meses, al mes, o quedarte a vivir. Conozco familias que llevan 30 años viviendo en Japón, misioneras, y se han quedado allí. O sea, ustedes van a vivir aquí con otras familias que están de misión, y precisamente en esta misión, ¿cuál es su misión? ¿Qué es lo que van a hacer allí cuando estén en Japón? Sí, nosotros vamos allí hay familias del camino que están en Osaka. Entonces van dos matrimonios de enlace a Kobe, donde vamos nosotros, que no hay presencia de la iglesia como tal, vamos. Entonces lo ha pedido el obispo de allí, ha pedido las misiones del camino neocatecumenal, y vamos a hacer presencia de familia cristiana, un signo, como lo dije ahora, de ir a ser comunidades cristianas, ir a vivir la fe. Lo que van a hacer fundamentalmente es dar testimonio. Es decir, que no es decir, vamos a hacer una tarea concreta, luego estando allí pueden aparecer tareas concretas, por supuesto. Pero lo fundamental es decir, aquí venimos desde otro sitio, vamos a vivir de una determinada manera, vivimos la vida de la Iglesia, miramos la realidad con los ojos del Señor, es decir, que es plantar, y plantar es plantar. Y a veces hay una parábola del Evangelio que es muy expresiva, aunque pueda parecer dura, ¿no?, que es que el grano de trigo cae en tierra y muere y da fruto. Entonces ellos van allí a plantarse y punto. Que luego, estando allí, las relaciones que se puedan producir en la vida de la escuela, porque ellas tendrán que buscar un sitio, en la vida laboral, porque tendrán que buscar un trabajo. Entonces se trata de dar ese testimonio en su trabajo, en sus relaciones con los vecinos, en la presencia en la escuela de sus hijos. Es decir, en realidad lo que una familia cristiana debería de hacer aquí. Este es el gran desafío que nos provoca este testimonio, no solo es para Japón, es para nuestra forma blandengue y mediocre de ser cristianos. Y concretamente, porque yo, bueno, por la imagen que tienes un poco del misionero, es aquel que se va a un país más en vías de desarrollo, a una comunidad incluso rural, casi indígena, o zonas un poco desfavorecidas, y Japón me choca un poco con esa idea porque es un país incluso más avanzado, bueno, o igual de avanzado que España, ¿no? Entonces, ¿la tarea cuál va a ser? ¿Crear allí intentar afianzar una comunidad allí con gente expatriada o inmigrante que esté allí, o intentar atraer a nueva gente a la fe, o simplemente, bueno, hacer o sea, dar testimonio? ¿Cómo se da testimonio? Sí, perdón, sí. Luego después, pero yo quiero comentarte, esta misma pregunta surgió con una religiosa que ha estado trabajando en Japón en una residencia de estudiantes. Oye, pero si en Japón es un país que, entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Fijaros, tenemos muchas veces arraigada la idea de que la misión está, por decirlo así, colgada de la percha de la pobreza, de la miseria. El misionero es el que va, el que hace tarea humanitaria y lo realiza, O sea, y lo he dicho antes, pero fijaros, la tarea fundamental del misionero es el anuncio del Evangelio. Y por eso el misionero, a la hora de llegar a un sitio, no se fija tanto en pobreza o en riqueza, sino se fija en ¿allí es conocido el Evangelio o no es conocido? El misionero quiere ir fundamentalmente donde el Evangelio no ha sido predicado. ¿Para qué? Para con su vida, con su presencia,
pues empezar a compartir con los demás la fe que ellos tenían. Con todo el respeto a Japón y a su sociedad, hace 4 o 5 años el primer ministro de Japón, al hacer el saludo de Navidad y Año Nuevo, expresó que en la sociedad japonesa se vivían, aparte de hablar de otras cuestiones de la vida económica, social y política de Japón, dijo que tenían singularmente 2 graves problemas como sociedad: la soledad, la cantidad de personas que viven solas y el índice altísimo de suicidios. Entonces, a ese tipo de pobreza, si es que vinculamos siempre la misión a la pobreza, que como bien ha dicho Javier Carlos, no hay que vincularlo así, a pobreza me refiero material, física, sino que la misión hay que vincularla al anuncio del Evangelio. Y seguramente hoy las llamadas sociedades opulentas tienen una singularidad, una necesidad de anuncio del Evangelio no menor que las que puedan tener otras sociedades. Es verdad que en otras sociedades además hay una cuestión de pobreza material y siempre hemos vinculado en nuestro propio imaginario la misión a la ayuda social. Yo antes he hablado también de ayuda social al hablar de Cáritas y de Manos Unidas, pero lo específico de la acción misionera de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, el anuncio de Dios y lo que la presencia de Dios puede hacer, que evidentemente si la presencia de Dios no lleva a mirar la realidad como es y abordar las cuestiones. No sé, de todas formas, José, si quieres hacer algún comentario sobre esto. Sí, vale. La pregunta tuya que hacías, no hay estratificación, por lo menos te hablo desde donde yo lo vivo, en el camino. Como bien decía don Luis, la palabra de Dios busca al hombre, el corazón del hombre. No va más, da igual, que seas médico, obrero, enfermera o etc. Es la palabra de Dios que busca la salvación del hombre. No se va, y como también bien lo ha dicho, no va en ayuda social, va en beneficio del hombre. ¿Tiene ya fecha para ir a Japón? No, de momento no, porque nos están sacando los visados misioneros y bueno, pues allí hay cierto trámite, ¿no? Porque no es fácil. Las dificultades para las migraciones las conocemos, las vivimos en nuestro propio territorio. Hay montones de inmigrantes que no tienen papeles, ¿no? Y claro, ellos quieren ir allí, valga la expresión, con papeles. Y entonces eso hoy las sociedades occidentales vivimos esta perplejidad. Por una parte somos sociedades envejecidas, somos sociedades con una carencia de población muy grande y al mismo tiempo tenemos reservas para la acogida de los que vienen de fuera. Esto, como lo vivimos aquí en España, no podemos echárselo en cara a las sociedades asiáticas, ¿no? Pero evidentemente hace falta poder entrar en el país con todas las de la ley. Y claro, esto es una novedad, porque cuando uno va y es cura, o es fraile o monja, digamos, el tener un visado como misionero es muy facilito, pero todavía entender que unos laicos, una familia, vaya en misión, las sospechas que pueden aparecer en el otro lado diciendo, sí, estos dicen que vienen en misión, pero lo que quieren venir aquí es a otra cosa o lo que fuere. O sea que obtener ese visado tiene alguna dificultad mayor, pero pues el tiempo que se tarde. La labor en general es sencilla, quiero decir, por el contacto que ustedes han podido tener con familias que ya están allí instaladas y en misión. No sé si la labor, si en general la sociedad japonesa es más hermética o bueno, se acerca, ¿no? para conocer su testimonio, y luego si el idioma les parece que es una dificultad también añadida. Hombre, el idioma de verdad que sí, lógicamente es una dificultad, pero bueno, yo creo que es algo que se puede solventar, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que hay allí, lógicamente que es una sociedad hermética, como lo has dicho tú, pero también hay esa necesidad, ¿no? De que allí hay, pues hay una necesidad, como las que expresaba también don Luis, del hombre, del ser en su naturaleza. Y yo creo que el anuncio de una buena noticia como esta del amor de Dios, yo creo que podría venir bien a una sociedad que está tan
pues tan hermética, tan cerrada, tan a las cosas del mundo y lo material, ¿no? Que no necesitan una respuesta, algo más grande. Una preguntita. Antes creo que han mencionado el lugar exacto al que van. No sé si saben ya algo más de cómo es el sitio, la ciudad a la que van. Y también quería preguntarles por qué ahora. No sé si lo han hablado como familia, les parecía un buen momento por delante de las niñas o pensaban que quizás después era más complicado. ¿Pueden contarnos un poco de eso? Gracias. A ver, la ciudad donde vamos se llama Kobe. Sabemos que es una isla que poco más. Sabemos que allí, por ejemplo, el camino como tal no está implantado. Nosotros allí vamos a ser lo que son misión ayentes. Misión ayentes son varias familias, porque no solamente vamos nosotros, va una familia también italiana con sus 6 hijos, y luego allá hay otras 2 familias con, no sé, otra tiene 5 niños y bueno, y otra 4. Estas 4 familias nos implantamos allí en Kobe y empezamos a hacer misión entre nosotros, entre los 4, como iglesia en familia, las 4 familias. Esta misión que se ha dado allí ha sido precisamente porque un obispo lo ha pedido. Es verdad que, como se decía, en Japón pues la Iglesia Católica como tal no está implantada porque tienen otra religión y tales, pero siempre se ha dicho que con un obispo lo pida, se van las familias. En este caso, pues estamos nosotros. ¿Y qué era la otra pregunta aparte de dónde estábamos? Que no me acuerdo, lo de las niñas. Las edades. Si lo habéis hablado, sí. ¿Por qué ahora, básicamente? ¿Por qué ahora? Porque nosotros llevamos levantados en misión hace 10 años. Entonces, justo ha sido ahora donde nos han enviado, y ha sido Japón. A ver, me explico. Nosotros llevamos, estos 10 años, nosotros tenemos cada año, tenemos un encuentro donde nos vamos levantando, porque esto no es que tú te levantas y te mandan, ya está, no, esto no funciona así. Esto es un proceso, aparte de que tienes que tener fe, aparte de la fe, pues es un proceso donde te miran, que tengas cargas económicas, muchas cosas. Luego, claro, esto se ha dado ahora. Nosotros cuando nos levantamos, pues ahora no teníamos ni siquiera la mayor. La niña va a ser en abril 13 años, no la teníamos. No, porque hace 10 años nos levantamos y la niña tiene casi 13, no la teníamos. O sea, ha sido una cosa del matrimonio. Porque la pequeña 12 y 8. Claro. Entonces, claro, nosotros ni siquiera teníamos a las niñas. O sea, nosotros nos levantamos, lo que decía al principio, que no voy a volver otra vez a hablar de lo mismo, porque ya lo he dicho al principio, y es una cosa que ha sido un proceso de año sobre año. O sea, tú cada año te levantas y si tienes ese llamado, pues te sigues levantando. Y ha sido justo este año que nos han enviado. Entonces, no ha sido una cosa así ya que yo haya dicho o entre un año o entre 2, no, te mandan cuando toque y ya está. Ese mismo dato que ya ha comentado, de reunirse varias familias y que entre varias familias va a ser un número numeroso de hijos, en sí mismo en la sociedad japonesa es un testimonio muy fuerte. El que una familia tenga 5 hijos o 6 es una cosa sorprendente. Bueno, también lo es entre nosotros. Pero en una sociedad como la japonesa es decir, bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo a 2 personas que siguen juntas se les puede ocurrir tener 5 hijos? Bueno, eso en sí mismo es un testimonio. Que cada uno luego lo puede leer como quiera, eso es así, porque los testimonios siempre tienen la posibilidad de ser acogidos de una forma u otra, porque de alguna forma todo testimonio es ambiguo y puede ser leído de una forma o de otra, pero este es así. Perdón, yo quería decir una cosa, si me permitís, que esto cuando te levantas de misión es te manden para cualquier parte. O sea, yo os lo digo sinceramente, yo me imaginaba en África, no sé por qué. Porque siempre lo que decían al principio, no sé quién lo decía, que siempre pues cuando se habla de misión, pues te hablas en los países pues pobres y de pobreza. Y eso, y yo cuando me dijeron Japón, pues también me quedé un poco sorprendida, como lo decía ahora el periodista.
Pero bueno, yo no vuelvo a lo mismo, pero para que sepáis que yo no es que nos levantemos y digamos, no, es que yo me quiero ir para tal sitio, no, aquí es donde te manden y ya está, para que lo tengamos claro, ¿vale? Muy bien.